Qué bueno estar una vez más con ustedes, es bueno estar compartiendo la palabra de Dios. Está muy bonito la plataforma, ¿verdad? Con los árboles de Navidad. Me lo hubiesen dicho y tal vez hubiese venido vestido de verde para combinar con los arbolitos, pero aquí vamos, ¿no? Y en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes de un tema, de un mensaje que me apasiona muchísimo y lo he compartido anteriormente. Para el mes de septiembre, precisamente el 30 de septiembre del 2018, hace apenas 3 años atrás, una de las cadenas de televisión aquí en Estados Unidos llamada CBS lanzó una serie de televisión titulada en español Dios me hizo su amigo. En inglés se titulaba God Friended Me. Y es la historia de un joven ateo que de repente recibe una invitación de parte de Dios en su cuenta de Facebook. El sueño de muchos de nosotros, que Dios aparezca en Facebook y nos invite a ser su amigo en Facebook. Y lo que sucede de ahí en adelante, a partir de él haber aceptado esa invitación de parte de Dios en su cuenta de Facebook, es que su vida se torna patas arriba, completamente interrumpida, y comienza una serie de eventos y de sucesos con otras personas a quienes él recibe la invitación de ser amigos en Facebook, y él entra en la vida de esas personas también. La serie entrelaza temas de fe, temas de tecnología, pero también de incredulidad. La vida de este joven fue interrumpida por una invitación de parte de Dios en su cuenta de Facebook. ¿Se pueden imaginar? El domingo pasado comenzamos esta nueva serie que vamos a compartir con ustedes durante este periodo de Navidad. Y el pastor Marco, de una forma excelente, presentó la interrupción de la vida de José, quien iba a ser el esposo de María, y cómo Dios interrumpió su vida y cambió su vida de ahí en adelante. En la tarde de hoy tengo el privilegio de presentar y compartir con ustedes el testimonio de María, María la Virgen, María la Madre de Jesús. Y como muy bien hemos dicho, tanto el pastor Marco como yo, queremos siempre basarnos en la palabra, en la Escritura. Por lo tanto, le voy a pedir que vayamos a la Biblia y vayamos al Evangelio de Lucas. Y ya sea que usted, como siempre he dicho, traiga su Biblia, haya traído su Biblia impresa o la trajo en su celular, vamos a buscar el Evangelio de Lucas. No me abra su cuenta de Facebook, por favor. No abra la cuenta de Facebook esperando que tal vez va a recibir una invitación de Dios para ser amigo de usted en la tarde de hoy. Ya esa invitación está. Si usted no la ha aceptado, es otro cuento. Pero no espere que eso suceda. Pero sí espere lo que va a leer y lo que vamos a hablar en la tarde de hoy en este pasaje del Evangelio de Lucas. Y he decidido usar el Evangelio de Lucas porque es uno de los 2 evangelios que habla sobre María y el nacimiento de Jesús, pero más sobre lo que Lucas comienza a decir en el capítulo 1, al principio del capítulo 1, donde él habla de que él también decidió, luego de haber hecho un estudio extenso y de haber averiguado extensamente, decidió escribir lo que había sucedido. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, los versículos del 26 al 38, dice de la siguiente manera:
Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero, ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, y acuérdense de esto que voy a leer. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que se ha dicho, lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth, es como comienza esta porción del pasaje bíblico según Lucas. Pero Lucas habla algo más, menciona algo más que es de importancia y debemos también de considerar a estudiar y escuchar y ver el testimonio de María, la Virgen, de María, la Madre de Jesús. Y es que nos dice que María es de una aldea llamada Nazaret. Y tal vez ustedes se preguntan, ¿por qué tenía que él mencionar esto? ¿Por qué tenía que en este momento Lucas mencionar que ella viene de una aldea llamada Nazaret? Mire, Nazaret es una pequeña región, es una pequeña aldea ubicada en lo que era en el norte, en la parte norte de Israel. Piensen en Jerusalén, en esta área, Samaria en el medio, arriba estaba Galilea en el norte y en esa área estaba Nazaret. Es como si usted mirara en el área de Dallas y mirara Dallas, McKinney, Melissa en esa forma. ¿Y por qué Nazaret? Y es que Nazaret se distinguía por una mala reputación como aldea. Una mala reputación de la gente que vivía allí. Nazaret se había convertido en un lugar donde abundaba y sobreabundaban los soldados romanos. Y usted se podrá imaginar donde haya tantos soldados romanos con tanto tiempo libre en las manos, solamente puede llevar a una situación. Serios problemas. Lo voy a explicar de esta forma para que ustedes lo puedan entender de esta manera. En mi pueblo natal, hace años atrás, el gobierno de los Estados Unidos estableció una base aérea, una base militar de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y si bien era cierto que trajo en cierta medida
progreso a mi pueblo, también trajo problemas serios. Porque las áreas cercanas a la base aérea, fuera de la base aérea, fuera de los portones y de todo lo que rodeaba lo que era la base aérea, esa área se había convertido en una área de mala reputación. Las parrandas, las pachangas, las fiestas, los fines de semana, cuando los soldados le daban pase para salir, era la ley del día. La prostitución, el adulterio, el alcohol, las bebidas, era lo que caracterizaba las áreas afuera de esa base aérea. De hecho, todavía hoy en día, luego de años y años atrás, hay lugares en mi pueblo que tienen y todavía tienen el nombre mal puesto que indicaba la mala reputación de la gente que vivían allí, que no eran parte del ejército de los Estados Unidos. Y es lo mismo que está sucediendo aquí. Por lo tanto, tenemos a una joven de tal vez algunos 13, 14 años, como era la costumbre en aquellos tiempos, que ya estaba destinada a casarse y que viene de una aldea llamada Nazaret. Y ahí encontramos a María. Como dije anteriormente, una jovencita, 13 o 14 años. Y cuando hablamos de María, cuando se habla de María, la madre de Jesús, o la ponen en un lado donde la magnifican y la glorifican tanto que la ponen por encima de nuestro Señor Jesucristo e inclusive de Dios, o la minimizan tanto o la ignoran que no tiene función o rol ninguno en el plan de salvación de Dios. Y la Escritura, la Biblia, nos dice algo completamente diferente. Y la Biblia nos habla sobre esta joven llamada María. Una joven que, como bien vimos, ya estaba comprometida para casarse con otro joven judío llamado José. Y quien Lucas define cuál es su descendencia, el antepasado de José. Pero no entra en más detalle de María. María no es una joven conocida, no es una joven que viene de alguna familia distinguida, no es una joven que puede Lucas darnos más información de ella, solamente lo que está aquí. Y sí sabemos que tanto ella como José eran pobres, no tenían los recursos económicos. Y el pastor Marco el domingo pasado lo expresó muy bien en cuanto al sacrificio que ellos llevaron cuando presentaron al niño Jesús al templo. Pero María estaba ya comprometida. Y estaba comprometida para casarse con José. Y en aquel tiempo ese precompromiso, ese prematrimonio, ese vínculo que ya se había definido, que por lo general tardaba un año, tenía tanto peso legal como el mismo matrimonio. Por lo tanto, en muchas ocasiones, aun cuando no hubo la boda o no había habido la boda, durante ese periodo de tiempo, se hablaban y se le conocían como esposo y esposa. Era la costumbre en aquel tiempo. Y déjeme decirle algo más. Para poder romper ese vínculo antes del matrimonio, tenía que darse a través de un divorcio formal y legal, una separación. Pero hay algo más. El pastor Marco habló de esto la semana pasada. En el caso de adulterio,
se rompía con la muerte de ella. Y mantengan eso en sus mentes. De esta jovencita, como dije anteriormente, de 13 o 14 años, que está pensando en que se va a casar. Ya tiene un compromiso y de repente su vida es interrumpida. Dios envía a un ángel llamado Gabriel e interrumpe la vida de María por completo. Y lo acabamos de leer en las Escrituras y acabamos de ver lo que allí sucedió. Llega de Nazaret, es de Nazaret. No sé cuántos de ustedes se acuerdan que cuando le hablaron a Natanael en el Evangelio de Juan por primera vez del Señor Jesucristo, la respuesta de Natanael o la observación de Natanael fue: ¿y acaso de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Acaso de Nazaret puede salir algo bueno? De la misma manera que se hace la pregunta a Natanael, está la pregunta aplicada a María. Por lo tanto, la reputación de María comienza desde el momento a ponerse en juego, desde el momento en que ella ya es de Nazaret, y se complica aún más al anuncio de que ha de quedar embarazada. ¿Pueden pensar lo que está pasando en la mente de esta joven? Hay una boda, ¿no? Hay un vínculo que la une a José. Y yo me puedo imaginar que en este momento María lo que está pensando es en la boda. Lo que pensaría toda jovencita. Jóvenes, varones, si usted no se ha casado y está pensando casarse, déjenme decirle un secreto. Y le estoy hablando a los varones. La boda no es de ustedes. La boda es de ella. ¿Ok? ¿Sí? Así que si usted está pensando en que la boda va a ser como yo digo, no, es de ella, de la novia, y más aún de la mamá de la novia. Créanme. ¿Ok? Así que usted lo único que hace es hacer el acto de presencia, y yo le puedo explicar lo que tiene que hacer y cómo tiene que contestar. ¿Ok? Anyway, volviendo al tema. María debería de estar pensando en este momento en la boda, pensando en el traje que se pondría, lleno de colores y llamativos como en aquel tiempo. Estaría pensando en la comida que se serviría, en la bebida, el mejor vino que iba a haber en Nazaret. Estaría pensando en los invitados, a quién va a invitar, a quiénes de la familia va a invitar y a quiénes de la familia no va a invitar. Porque pasa en todas las bodas y en las mejores familias también. Estaría pensando en la música. Las bodas no duraban una noche. No era una cuestión de 3 horas y nada más. Aquello era una fiesta que era una semana completita. Era un fiestón. Yo por eso siempre he dicho que los israelitas, los hebreos eran hispanos, hombre. Porque les gustaba la pachanga. La primera noche para abrir, pero bien abrir la boda, nada más y nada menos que Pepe Aguilar. Seguida por Ana Gabriel. Y luego, para cerrar esa noche, Vicente Fernández hijos. Y ahí arrancamos la segunda noche para darle buen sabor al asunto, Maná. Y luego traemos a Café Tacuba, ¿no? Y los Enanitos Verdes cierran la noche. Y para terminar con el rumbón de la fiesta, nada más y nada menos, ya María lo tenía pensado, que José eso era lo que tenía en su mente, nada más y nada menos que la última noche de la fiesta para cerrar, Juan Luis Guerra y 440. Y el gran combo de Puerto Rico. Y ahí se forma el rumbón de verdad. Y ya veo unos hermanos que están eso es. Y usted me va a decir, hermano, pero usted no me acaba de decir que María y José eran pobres. En bodas de pobres el barrio es el padrino. Amén. Y ahí todo el mundo aporta. María estaría pensando en todo esto cuando recibe notición de que tu vida va a ser interrumpida. Y vimos lo que el ángel le habló. Déjeme decirle cómo yo lo leo.
Déjeme decirle lo que yo entiendo, lo que el ángel le dijo a esta joven cuando le dijo: eres una joven favorecida. El ángel le dijo lo siguiente: María, aunque no estés casada y eres virgen, vas a dar a luz al Salvador del mundo, al Mesías prometido que tu gente ha estado esperando por tanto tiempo. Tú, una joven desconocida, de un lugar despreciado, Dios ha extendido favor sobre ti. Y Él mismo va a interrumpir tu vida. Prácticamente va a arruinar tus planes, va a arruinar tu paz, va a arruinar tus sueños, va a arruinar tu boda, va a arruinar tus amistades. Y cada centímetro de tu mundo, María, va a cambiar. María, tu vida de ahora en adelante va a ser diferente. Y el ángel le dice: eres favorecida. Really. De verdad. 2 veces el ángel le dice: eres favorecida. ¿Favorecida yo? ¿Me has dañado mi boda? ¿Has tirado mi reputación por suelo? Ahora voy a estar, perdonando la expresión, en las lenguas de las comadres y de las vecinas, y de las que no son comadres y vecinas también. No sé qué va a pasar con José. No sé lo que va a pasar con mi vida. Ya Ana Gabriel no va a venir a cantar. Juan Luis Guerra tampoco va a venir a cantar. Yo voy a cruzar el Niágara en bicicleta. Es lo que está diciendo María en este momento. Pero el Señor encuentra a María, una joven desconocida, de un lugar despreciado, humilde, y extiende favor sobre ella. Cuando leemos la Escritura, hermanos, a través de la página de la Biblia, vemos cómo una y otra vez Dios va escogiendo personas de diferentes sitios y de diferentes trasfondos, que nosotros pensamos que tal vez no son las personas a la cual Dios ha de utilizar, y derrama su gracia sobre ellos, porque no es asunto de mis obras, no es asunto de mi trasfondo, no es asunto de mi cultura, no es asunto de mi familia, es asunto de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. Y cuando Dios decide que vas a ser tú, va a ser Rafi o va a ser quien sea, Dios decidió eso, y por más que usted se esconda, es la voluntad de Dios. Y así sucedió con María. Y en medio de todo esto, María, nos dice el Evangelio de Lucas, a partir del versículo siguiente, de los 27 en adelante, comenzó a cantar. Really, a cantar en medio de esta noticia, en medio de esta notición. Y es lo que se conoce como el Magnificat de María. María no se glorifica a ella, María glorifica a Dios. María reconoce al Señor como su Salvador y se presenta a ella como una sierva de Dios, para los propósitos de Dios, para que la voluntad de Dios sea hecha en ella. Cantar en medio de esta circunstancia. Yo me pregunto cuántos de nosotros haríamos lo mismo. Y me pregunto si nosotros cantaríamos en medio de unas circunstancias en las que Dios interrumpe en nuestras vidas y nos pone en una situación difícil. Si realmente cantamos y glorificamos a Dios, o nos escondemos y buscamos las excusas para no responder al llamado de Dios. Y me queda poco tiempo.
Y este es un tema que, como yo dije, yo quisiera poder tener el tiempo suficiente para poder compartir con ustedes todo lo que hay, la profundidad que hay en el testimonio de María. Pero mire, déjeme decirle lo siguiente. María estaba dispuesta a ser usada por Dios para los propósitos de Dios. María estaba dispuesta a soportar la pérdida de su reputación, que seguramente seguiría cuando la gente se diera cuenta de que estaba embarazada. Estaba dispuesta a soportar el ridículo e inclusive su propia muerte, permitida por la misma ley mosaica, la ley de su propio pueblo. María estaba dispuesta a pasar 9 meses de embarazo, 9 meses de malestares, 9 meses de insomnio, 9 meses de llevar una criatura en ella. María estaba dispuesta a soportar los dolores de parto, a dar a luz a aquel a quien el ángel le había dicho que sería el Mesías prometido. Y más aún, María estaba dispuesta a renunciar a sus propios planes y su propia agenda para entregarlas a los planes de Dios. Y como dije anteriormente, María entró en un cántico precioso llamado el Magnificat. Y si usted lo lee, le pido que lo lea esta tarde cuando llegue a su casa. Y usted se pregunte, ¿por qué el pastor Rafi predicó de esa manera de María? Lea el cántico. Está en ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Está cargado de enseñanzas del Antiguo Testamento, lo que nos indica cuánto conocía María de la Escritura judaica, cuánto ella conocía inclusive de los libros del Antiguo, de lo que hoy mismo conocemos con el Antiguo Testamento. En aquellos tiempos a la mujer no se le consideraba para que tuviese una educación religiosa. Sin embargo, ese cántico de María estaba lleno de palabras del Antiguo Testamento. Y me quedan 6 minutos. Y quiero terminar con una serie de aplicaciones. Y la primera que debemos de reconocer es que el favor viene de Dios. La gracia viene de Dios. No por nuestras obras ni por nuestros méritos, sino porque es Dios quien decide derramar esa gracia sobre nosotros. Es la gracia de Dios. No es asunto de que yo soy Rafi Gutiérrez y vengo de tal país y mi familia viene de tal sitio y mis antepasados vienen de tal estatus social. No, es por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios llega a los lugares en los cuales nosotros menos nos podemos imaginar. La gracia de Dios levanta a aquel a quien nosotros pensamos que no ha de ser utilizado por Dios. Uno de mis pasajes favoritos se encuentra en Primera de Timoteo. Cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice, yo Pablo, Dios me ha considerado digno de ser ministro de su palabra. Yo, el peor de los pecadores. Y asimismo, Dios consideró a María como digna de ser un instrumento de Él para traer la luz del mundo en medio nuestro, para traer al Mesías prometido, para traer al Rey de Reyes, para traer a nuestro Señor Jesucristo en medio nuestro. Y María así lo reconoció. María tuvo miedo.
Nos dice la Escritura que ella más tarde, ella arrancó y fue a visitar a su prima Elizabeth. Mire, es normal tener miedo. Es normal tener miedo cuando Dios nos llama. Es normal tener miedo cuando Dios nos reta y nos dice, yo quiero que tú hagas esto. Es normal. Pero para eso hay una iglesia. Para eso está el cuerpo de Cristo aquí. Esta mañana lo hablábamos en la clase de primeros pasos, donde nos apoyamos, nos exhortamos, oramos los unos con los otros y podemos enfrentar ese miedo. María encontró dónde ir a depositar ese miedo y confió en el mensaje, en la palabra de Dios, en que iba a estar llena y cubierta por el Espíritu Santo para llevar a cabo la misión o la tarea por la cual Dios la había encomendado. Y por otro lado, María también dijo que sí. Dijo que sí a lo que Dios le pidió. Como dije anteriormente, se olvidó de la boda, se olvidó de todo el compromiso y dijo, yo, que se haga la voluntad de mi Señor sobre mí. Diga sí. Diga sí al llamado de Dios. Diga sí a lo que Dios le está llamando en el día de hoy. Anoche celebramos una celebración muy bonita a los voluntarios de la iglesia. Y dijimos que de los 163 personas promedio que tenemos los domingos aquí, 70 están sirviendo de voluntarios. Es un número que muchas iglesias quisieran tener. Y la pregunta es, ¿por qué no más de 70? Y tal vez usted está aquí en la tarde de hoy y tiene ese, como decimos, esa cosquillita, ¿no? Ese gusanito en su corazón que le está diciendo, te estoy llamando para que me sirvas, estoy llamándote para que me sirvas. La respuesta es sí a lo que Dios te está llamando. ¿Que hay miedo? Sí. Pero cuando Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está en medio nuestro, la victoria ya Él la declaró y la victoria es de Él y no es nuestra. Amén. Por lo tanto, al llamado de Dios, nuestra única contestación es un rotundo y fuerte sí. Dios, envíame a mí. No es Dios, heme aquí, envía a mi esposa, ella es mejor para eso. No, envíame a mí. Y por último, que en medio del llamado, del miedo y de nuestra respuesta podamos glorificar a Dios con nuestro propio magnificar. Que Dios sea glorificado. Déjeme terminar con dos citas que me parecen que son muy adecuadas en cuanto al mensaje se refiere. Una de ellas está en el bosquejo que se le repartió esta mañana a cada uno de ustedes. El autor y pastor Philip Yancey dice de María lo siguiente: a menudo el llamado de Dios viene con dos lados. Un lado de gran alegría y el otro de gran dolor. En su respuesta, María abrazó ambos lados. Ella aceptó a Jesús en su vida independientemente del precio que tenía que pagar. María aceptó a Jesús como su Salvador y lo vemos más tarde como parte de los discípulos que se reunían luego de la resurrección de Cristo. Hay un profesor del seminario teológico aquí en Dallas que nos dice lo siguiente: el retrato bíblico de la Virgen María revela a una mujer noble y extraordinaria en cualquier medida humana. Ella muestra un profundo compromiso espiritual, una notable visión de las Escrituras y una vida de reflexión profunda. Su comprensión apasionada y el apoyo inquebrantable de la misión mesiánica de su Hijo la motivaron a realizar sacrificios profundos en cada etapa de su vida.
haciéndola un ejemplo de devoción cristiana inigualable en el Nuevo Testamento. Y escuchen lo que él dice: no conocer a la María del Nuevo Testamento es como asistir a una cena sin conocer a la anfitriona. Ella establece un estándar alto para todos los que profesan seguir a Cristo. La respuesta de María fue un sí, seguida por una glorificación, por glorificar a Dios. Y cierro con una pregunta para ustedes. Ante el llamado de Dios a sus vidas, ¿cuál es tu respuesta? ¿Es un sí o es un no con miedo? Es un sí sabiendo que Dios ya declaró la victoria. Es un sí sabiendo que Dios está con nosotros, que Emmanuel está en medio nuestro. Oremos. Padre, gracias mi Dios por este tiempo y gracias, Padre, por los ejemplos que tú nos das en tu santa palabra, mi Dios. Ejemplos como Ana, Débora, Lidia y otras grandes mujeres de la Biblia. Y ejemplos como María. Que sean ejemplos para nosotros y que ocupen el lugar que deben de ocupar correctamente según las Escrituras, según tu palabra. Guíanos, Señor, y dirígenos en cada momento. Y bendícenos, Padre. Te lo pido en el nombre todopoderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.